Hola, hola, compañeras y compañeros de pedagogía. Ya estamos aquí nuevamente con lo que viene siendo la segunda sesión, la segunda clase de nuestra nueva materia, que es auxiliares de la comunicación educativa o de administración educativa. A final de cuentas, nuestra función, o la función que se va a desempeñar a futuro, mejor dicho, no es sino más que comunicar. El proceso de enseñanza-aprendizaje o lo que es educación no es sino más que un proceso de la comunicación o una parte de la comunicación. La comunicación es el medio a través del cual los seres humanos pues entablamos, nos comunicamos, nos hacemos conocer o nos hacemos entender. Es un elemento importante que se da solamente en la especie humana, al menos de la forma más compleja que hasta el momento exista. Estamos analizando también que que la comunicación no es algo sencillo, no es algo donde yo hablo, tú hablas, sino que hay que tomar en cuenta muchos elementos. Tenemos que tomarlos, tenerlos presentes siempre cuando demos nuestra clase, porque puede ser que a lo mejor nosotros no todo lo que decimos nos lo entiendan, porque son varios factores que impiden que no todos los alumnos capten el mensaje del maestro, por quizás su nivel de preparación, su nivel de cultura y cosas por el estilo. Estamos desglosando que al final la educación y nuestra función de transmitir el conocimiento no es sino más que una forma de comunicación. Y que la comunicación no se limita únicamente a hablar, 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 exponer, exponer, dar teorías, conceptos, pensamientos, etcétera, sobre la materia. Sino que debemos buscar la forma, o debemos de hacer que esto no se convierta en que yo hablo, tú escuchas, yo activo y tú pasivo, sino requerimos la reacción del alumno para que el alumno interactúe con nosotros. No sea el clásico alumno que alguna duda, todos callados. Algún comentario o alguna pregunta que hacer y todos callados. ¿Se entendió? Y todos dicen que sí. O la mayoría dice que sí. No hay dudas, compañeros. No, no hay ninguna duda. Entonces tratemos de visualizar que la comunicación requiere necesariamente, que nuestra contraparte, en este caso el sujeto pasivo, en este caso nuestros educandos, también interactúen con nosotros. Ver la manera en entablar esa comunicación y no solamente esa información. No ser el clásico padre de familia que solo regaña, que solo castiga, que solo dice, que solo habla y que solo esto. Sino que seamos la parte del padre. Bueno, pues si estoy mal en lo que estoy diciendo, dime por qué estoy mal. Si crees que exagero en lo que te acabo de decir que actuaste tú mal, a lo mejor yo veo las cosas de otra manera. Te escucho. A ver, dime entonces cómo estuvieron las cosas, por lo que he escuchado de tu mamá, le he escuchado de tu maestro, o he escuchado de la escuela. Tú tuviste, o tuviste el causante de todo esto. Pero ahora, si tú fuiste la parte principal de esta situación, pues exponme tu punto de vista, expone cómo fueron las cosas. No sea que a lo mejor tu mamá ve las cosas de otra manera, o que se dejó llevar por sus compañeros o por el maestro. El maestro, tengo entendido que no estaba ni presente cuando pasaron las cosas. Entonces, ¿cómo él se atreve a decir pues que tú fuiste el culpable, tú fuiste esto, ¿no? Hablemos pues. Quiero escucharte, quiero entenderte a ti también y quiero entender mejor las cosas porque ya escuché y oí a otras personas. Pero la parte más importante es la tuya, la que tú me hagas ver. Y yo trataré de visualizar los dos puntos de vista, analizarlos, y en un momento determinado, si tiene la razón, pues bueno, espero entiendas por qué mi actitud. Pero si tienes la razón, si ellos no tienen la razón, perdón, y tú la que tienes la razón, créeme que yo te defenderé. Yo iré a hablar con el mismo director, con la misma, con tu mamá, con el maestro, para hacerles ver que las cosas no son cual están citando. Entonces buscar esa manera, esa forma del diálogo, de la conversación, de la plática. A ver, compañero, explíqueme, o para usted, qué entendió por esto de lo que estamos viendo ahorita. O podría darme usted un ejemplo o algún caso sobre lo que estamos hablando ahorita sobre este tema. En fin, busquemos pues esa reacción, esa actitud positiva del joven,
o del alumno, del educando, para que de esta manera podamos en consecuencia crear esta conversación, este diálogo, esta charla, esta plática, este debate, que nos permita visualizar que el alumno es un sujeto activo de la educación y solamente un sujeto pasivo, que él forma parte de este proceso y este proceso es un proceso de dos. Bueno, el maestro y los educandos y el maestro. Sigamos, por tanto, con perdón al profesor Simón Peralta en Sástiga, con lo que viene siendo nuestra materia y sigamos viendo la comunicación o la educación, mejor dicho, como una forma de lo que viene siendo la comunicación o proceso de comunicación. Y estamos analizando, dado que la comunicación es muy compleja, los elementos que, insisto, pueden variar. No todos los autores coinciden con estos elementos, algunos quizás nada más llegan hasta el 4, hasta el 5, quizás otros amplían más esto, pero esto con el tiempo, con tu preparación, con tu experiencia, con tus estudios, podrás ampliarlo, podrás precisarlo, porque eso es justamente el área de ciencias sociales y humanísticas. No son ciencias exactas donde ya todo está dicho, ya todo está dado, no hay nada que crear, no hay nada nuevo que encontrar, al contrario, aún queda mucho por encontrar, dado, reitero, que no estamos dentro del área de las ciencias exactas, sino de las ciencias sociales y humanísticas, donde los seres humanos no tenemos un patrón, una conducta, un comportamiento universal, genérico y absoluto, por el cual podamos ubicar a todos los seres humanos o catalogarlos en un mismo rubro, en un mismo rango. Recordemos, para que nos quede claro, y como tú ya bien sabes mi dicho, entre más se repite, algo se nos quede y más fácil lo aprendemos, los elementos de la comunicación. La comunicación, como lo hemos venido diciendo, es un proceso muy complejo, que para ser efectiva debe reunir los siguientes elementos. Elementos, reitero, que con el tiempo usted los podrá confirmar, los podrá rectificar, los podrá, lo que usted guste, por las razones que ya te he expuesto. Número 1, emisor. 2, receptor. 3, mensaje. 4, canal. 5, código. 6, retroalimentación o interacción. 7, el contexto que implica el conocimiento y la experiencia en común. Deben tener, por tanto, las personas. Por visto, por explicado y espero que por aprendido y por entendido, lo que es el emisor, el receptor, lo que es el mensaje y lo que viene siendo el canal, que vimos ya en la clase anterior y que espero haya quedado claro o al menos haya entendido qué es emisor, qué es receptor, qué es mensaje, qué es canal, y si mal recuerdo llegamos hasta lo que viene siendo también el código, es decir, el idioma que las personas que están entablando una plática, un debate, una charla, una clase, una exposición, ambos hablan el mismo idioma, que al menos se facilitaría. Que si dos personas son de idioma diferente, bueno, no damos que haya comunicación, pero no sería fluida. No sería como debe ser una comunicación, sino que tendría sus trabas, sus obstáculos, sus implicaciones. No se diga, en caso de una urgencia, de una emergencia, de cuestiones de salud o cuestiones de enfermedad. Dicho esto y repetido una vez más, emisor, receptor, mensaje, canal, código, retroalimentación o interacción, contexto, y ahora conocimiento y experiencia, prosigamos o sigamos desglosando estos elementos. Otro elemento más de la comunicación y que para muchos autores a los cuales en lo personal yo me sumo a ellos, es la clave, es la esencia de la comunicación. Sin este elemento no hay comunicación. Si este elemento falta, simplemente aquí es donde deja de haber comunicación. Habrá información, habrá un monólogo, como vamos a ver ahorita más adelante, habrá un soliloquio, habrá inclusive, si usted quiere, una narración, pero nunca habrá comunicación. Cuando escuchamos a alguien que nos expone o que nos narra un libro, nos está platicando, nos está contando, y solamente nosotros
oímos esa narración de la persona. Y no se diga un monólogo es uno solo, que solo él habla, solo él dice, solo él comenta todo, sin que uno pueda ser partícipe de lo que él está diciendo. Por eso es un monólogo. Y tratemos de no caer en esta situación dentro del aula, donde solo el maestro habla, y donde del monólogo pasemos al soliloquio, donde aparentemente nada más nosotros estamos hablando, pero para nosotros mismos. Que la retroalimentación o la interacción, como te lo dije, constituye el elemento principal o esencial de la comunicación. Se presenta cuando el receptor o sujeto pasivo deja de serlo. Ojo, mucho ojo. Se presenta cuando el alumno o sujeto pasivo deja de hacerlo. Al interactuar, emitiendo una respuesta, que yo diría provocando y emitiendo una respuesta, una acción o contestación al mensaje del emisor, es decir, del profesor, invirtiéndose los roles o papeles del emisor y receptor. Ya hablé, ya se expuso el tema, ahora te pregunto, ahora te provoco tu reacción, y tu alumno o ustedes alumnos me preguntan, opinan, aclaran, comentan, dudas, etcétera, y entonces iniciamos la parte fundamental de la comunicación. Ya hablé, ahora tú hablas. Ya hablaste, ahora yo vuelvo a hablar. Ya opinaste, ahora vuelvo a opinar. Ya defendiste tu postura, ahora yo defiendo mi postura. Y así por el estilo nos vamos uno tras otro. Enriquecemos la clase, ampliamos conocimientos, ampliamos cosas y vamos para adelante. Una técnica muy importante son las lluvias de ideas. Ejemplo, habla de la opción mexicana, expones las causas, 2 causas nada más, pero no fueron 2 causas las que buscaron la opción mexicana. Muy bien, aparte de esta primera causa y segunda causa, ¿alguien más investigó o fuera de tal? ¿Qué otra causa más podemos entender que hubo en la opción mexicana? ¿Alguien más sobre esta causa, sobre esta situación? Entonces logramos establecer esa comunicación, ese diálogo. Que se vea pues que yo dije algo, pero usted lo vino a enriquecer con otro dato, con otra información, y reconocer muchas veces, al menos mi punto de vista, lo que decir que es a lo que debes de seguir, es halagar esa participación. Es decir, miren, honestamente yo no sabía de este dato. Yo no sabía que fulano así ya está. Yo nada más sabía esta parte, pero pues qué bueno, compañero, que usted me dé esta información, porque ahora yo amplío mi conocimiento. Algo que a mí me gusta manejar mucho en las clases es, dependiendo de la materia que me toca, les pido que no me digan el clásico presente, sino que me den algo vinculado con la materia. Por ejemplo, en pedagogía, no quiero que me digas presente, sino que me investigues a un buen pedagogo. Y me dice el nombre de ese pedagogo. Fulano de tal, voy a decirme presente, Iván Illich. Perengano, voy a decirme presente, Antonio Gramsci. De tercero, voy a decirme presente, me dirías Paulo Freire. Y así por el estilo. Y en su momento oportuno, Antonio Gramsci sí lo conozco, Paulo Freire también, el famoso creador de la teoría de la liberadora de la educación, etcétera, etcétera, pero a no lo conozco, no sé ni quién es, y gracias, compadre, por darme este dato, lo digo honestamente y con vergüenza, aunque para mí es orgullo, sí no lo conozco. Pues bueno, vamos a ver quién es, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, la representación o interacción constituye el elemento principal o esencial de la comunicación. Se presenta cuando el receptor o sujeto pasivo, entendamos el alumno o el educando, deja de serlo. Al interactuar, emitiendo una respuesta, acción o contestación al mensaje del emisor, es decir, del maestro, del educador, invirtiéndose de esta manera los roles o papeles del emisor y el receptor. El emisor o maestro deja de ser emisor, deja de ser sujeto activo, se convierte ahora en receptor.
el alumno educando o sujeto pasivo deja de serlo, ya se convierte, por tanto, en emisor. De igual manera, cuando sus alumnos se expongan y hagan una exposición de tema, bombardéalos con preguntas. Ahora tú asume el rol de sujeto pasivo, el que está escuchando, y enséñales, por tanto, que tú también estás ávido de conocimientos. A ver, compañero, en exposición vi esto, pero no me quedó claro, ¿me lo podía volver a explicar? Cuando habló usted de esto, no sé, yo tengo esta idea, ¿se refiere a esto otro o son cosas muy diferentes? O sea, una exposición de un alumno o de un grupo de alumnos o de un equipo, pues, no la veas como ellos la ven. Hablan y se acabó. Y le pases todo al grupo. A ver, jóvenes, ¿alguna duda, algún comentario sobre lo que acaban de exponer sus compañeros? No hay nada, no. Interactúa con ellos. Has de ver toda la situación y tú conviértete ahora en alumno, el alumno preguntón, el alumno que quiere, que no entendió y que quiere que le aclaren las cosas. Perdón, compañero, bueno, nadie necesita, pero yo sí tengo 2, 3 preguntas para ustedes. A ver, compañero, cuando usted habló de Jean Piaget, no entiendo la razón entre Jean Piaget e Iván Illich que acaban de ustedes de exponer. ¿Me podría decir por qué dice usted que Jean Piaget e Iván Illich son parecidos o son opuestos? ¿Me podría dar más información de Jean Piaget? Nada más habló de Jean Piaget, pero no dijo quién es Jean Piaget. ¿Podría usted hablar o ustedes decirme algo más de Jean Piaget? Simón Freud, así el psicoanálisis, todo eso. Pero ¿qué es el psicoanálisis en sí? O sea, sí, Simón Freud fue el creador del psicoanálisis. Pero ¿qué es el psicoanálisis? O sea, ¿qué debo entender yo por psicoanálisis? ¿Es un método, es una técnica, es un proceso, es un etcétera, ¿no? O sea, interactúen. O sea, ahora que ustedes son los que van a ser el sujeto pasivo, no se conformen nada más con checar que todo está bien. Muy bien, los felicito, muy bonita exposición. ¿No hay dudas? Pues no. Ahora, hazlos a ellos sentir tus dudas, aunque quizás las dudas no existan en ti, pero hazles saber que sí hay dudas y que por tanto tú creas esa interacción con ellos. En fin, son ideas que yo he manejado que han dado resultado, pero que te dejo a tu buen criterio, a tu buena experiencia y obviamente a tu mejor conocimiento. Sin la retroalimentación, la comunicación no existe, no se presenta. Pues en todo caso, solo habrá un proceso de información, más no de comunicación. Esto es muy importante. Sin la retroalimentación, sin la interacción, en este caso el sujeto pasivo de los emisores, de los oyentes, de los escuchas, simplemente la comunicación no existe. Jamás se va a presentar. Pues en todo caso, solo habrá un proceso de información, donde yo hablo, tú nada más escuchas, y por tanto, nada más te estoy informando. Solo habrá un proceso de información, mas nunca existirá un proceso de comunicación. Y esto se va a convertir en una información, en un monólogo, en una narración. ¿Cuándo se presenta la información, el monólogo o la narración? Se presenta cuando solo una de las partes habla, no deja de hablar y jamás va a terminar de hablar. Y las otras, en este caso nuestros receptores, nuestros alumnos, únicamente escuchan, únicamente oyen o medio escuchan, sin contestar, sin opinar, sin comentar, sin decir algo, sin interactuar, salvo el clásico que levanta la mano, haciéndonos nosotros las ilusiones de que sí estuvo interesado en la clase y solamente la levanta para pedirnos permiso para ir al baño. De no haber esta interacción, todo se convierte en una información, en un monólogo, en una narración. Todo esto se presenta cuando solo una de las partes, en este caso el maestro, en este caso el educador, solo habla y nunca deja de hablar. Y las otras, o la contraparte, en este caso del emisor,
Los sujetos pasivos, en primera instancia, únicamente escuchan, 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 sin contestar, sin opinar, sin comentar, sin interactuar. Y las clases, obviamente, se vuelven monótonas, aburridas, cansadas, fastidiosas, etcétera, etcétera. Durante mucho tiempo no existía esta diferenciación entre medios de comunicación o comunicación e información. Y te hablo de mis tiempos, años 70, años 80. Durante mis tiempos se hablaba de los medios masivos de comunicación. Durante décadas anteriores, te hablo de los 60, 70 y los 80, a la radio, a la televisión y a los periódicos y revistas se les denominó medios masivos de comunicación. Pero al no haber interacción con el público o auditorio, ahora se les denomina, y obviamente en un buen término, como medios masivos de información. En mis tiempos, la televisión era un medio masivo de comunicación. La radio también era un medio masivo de comunicación. Y recuerdo que así lo estudiábamos, o así lo entendíamos, los medios masivos de comunicación, sin chistar y sin duda, la televisión, el radio, los periódicos y las revistas. Pero alguien por ahí nos empezó a razonar, a pensar que no puede haber o que no puede llamarse medios masivos de comunicación. Porque al final un televidente lo único que hace es estar viendo, oyendo, pero sin opinar, sin decir nada. Al final en la estación de radio, solamente yo escuchaba la noticia, escuchaba el comentario del locutor, pero sin participar, sin decir está bien, está mal, o tengo esta duda, acláremela. Es por eso que en los 80s o 90s, si no mal recuerdo, en las noticias, en los noticieros principalmente, o en los programas de espectáculos, se empezó a pedir la participación del televidente. Y usted, si está de acuerdo, llame a los teléfonos fulano, sultano y mengano. Si está por el sí, marque este, si está por el no, marque este otro. Es decir, se empezó a tratar de interactuar. ¿Por qué? Porque justamente se dieron cuenta que no podemos llamarle medios masivos de comunicación a este tipo de programas o de instrumentos bajo los cuales nosotros nada más oíamos, veíamos, escuchábamos, pero jamás damos nuestra opinión. Con este nefasto periodista que, bendito Dios, ya desapareció de la pantalla, López Dóriga, pero antes de con Jacobo Saludo aquí, se hacía una pregunta siempre para que el público, el auditorio, diera su opinión o diera su respuesta. Y al final del noticiero, este pseudo periodista Joaquín López Dóriga daba el resultado. De las llamadas, hemos recibido tantas llamadas, de las cuales el tanto por ciento dice esto y el otro tanto por ciento dice esto otro. Así también los periódicos, así también la radio. Y cuando pensabas ahora en la radio, pues hay muchos programas donde la gente le comenta al locutor pues, su problema, clásico, los problemas de amores, los problemas de sufrimiento, los problemas de cosas así, donde la gente habla con el locutor y quien ahí está aparte un especialista, un abogado, un psicólogo, quien emite después su opinión. Pues yo me pasó esto, sucedió esto, viví esto y tengo esto y a la fecha padezco de esto, tengo todo esto. Y el doctor o el psicólogo pues dan su opinión. Entonces ya tenemos una interacción. Es por eso que entonces ahora, como dicen ustedes coloquialmente, se han puesto las pilas para que de esta manera se cree esa retroalimentación y que algún día pues podamos volver nuevamente a decir que son los medios masivos de comunicación, porque erróneamente durante varias décadas a eso se llamó medios masivos de comunicación. En las décadas anteriores a la radio, la televisión y periódicos se denominó medios masivos de comunicación. Pero al no haber interacción con el público o auditorio, ahora se les denomina únicamente medios masivos de información.
y quizás precisamente para volver a recuperar estos instrumentos, estos medios de comunicación, ese calificativo de medios masivos de comunicación, usted lo ve en muchos programas, te piden tu opinión y habla al teléfono tal y díganos esto, díganos aquello, o se la ponen ya más fácil, está de acuerdo, díganos, y al final hacen un resumen, recibimos tantas llamadas, de las cuales el 80% dijo esto y el 20% dijo esto otro. Es decir, tratan pues de crear este tipo de situaciones. En fútbol, no soy futbolero, es que odio el fútbol, sí, porque el fútbol idiotiza a la gente. Bueno, perdón por el comentario, sí. Te hacen luego ahí preguntas, hasta te dan premios, y nos dice usted quién es el, el futbolista que en el mundial de tal metió un gol a fulano de tal, o que con motivo de ese gol México pasó, perdió, etcétera, etcétera, y te dan unos premios. Se está provocando la reacción, la interacción de la persona, y así por el estilo. Bueno, otro elemento muy importante de la comunicación es el contexto. Algunos autores sí lo toman en cuenta, algunos no toman en cuenta, algunos dicen que sí es válido, dicen que no, otros lo mezclan dentro de las barreras, obstáculos de la comunicación, en fin. Estamos en ciencias sociales, ciencias humanísticas, donde no todos coincidimos, donde todos opinamos, no estamos de acuerdo, pero esto es lo importante, que usted al rato con sus conocimientos, su experiencia, al igual como este maestro, pues va quitando, eliminando, aceptando algunas cosas, pero siempre reconociendo que no todos piensan así como ahorita. No todos los autores consideran que este elemento forma parte de la comunicación. Algunos autores de plano lo desechan. Con los anteriores más que suficiente, pero como estamos en un curso, estamos en una clase, y aquí no se trata de imponer verdades, pero sí tener un conocimiento común entre todos ustedes, para efectos prácticos, para efectos de examen, sí lo tenemos que tomar en cuenta, que es el contexto. ¿Qué es el contexto? El contexto son las circunstancias o habilidades complementarias que deben tener los sujetos de la comunicación, el emisor y el receptor, para un mejor enlace o intercambio, como son el mismo o semejante conocimiento y experiencia, a pesar de tener el mismo código o idioma, compañeros. Porque eso se presenta muy comúnmente. El hecho de que tengamos y hablemos el mismo idioma no significa muchas veces que nos podamos entender. Un ejemplo muy sencillo. Nosotros, por desgracia, bueno, como sea, tenemos un enfermito en un hospital y lo tenemos internado. Deben saber que ahí está cerca un cuadernillo de notas donde enfermeras y doctores ponen ahí sus notas. Y van, evalúan a nuestro paciente y ponen ahí sus notas. Y nos han dicho que no debemos de ver ese documento. Y pues ya sabes, como buenos mexicanos, y como la sociedad siempre mata al gato, pues cuando vemos que no hay nadie ahí tratando de que nadie se dé cuenta, lo leemos. ¿Y qué pasa? No entendemos absolutamente nada. Ahí el doctor, la doctora, la enfermera puso sus notas, pero no las puso, decimos, en español. ¿Y si es español? Pues habla que el occipital, que el fémur, que no sé cuántas palabras, ya se nos han olvidado, y que por más que lo leemos y lo releemos, no entendemos ni jota. Es el mismo idioma, es español, no están empleando ni inglés, ni francés, ni portugués, ni japonés. Pero como no tenemos el mismo conocimiento, la misma experiencia, pues no sabemos ni de qué nos está hablando. Si tenemos un coche y no conocemos nada de mecánica y vamos con un mecánico y nos dice que tenemos que hacerle un ajuste a nuestro motor, nos quedamos de a 6. Bueno, ¿y qué es el ajuste de motor? Y nos habla que las bujías, y nos habla que la palanca de velocidades, y nos habla que el auto estándar, que este es automático, este no es estándar, que las balatas, que el rin. Pues ya para no usar nuestra ignorancia, pues nada más le damos como viada. No, no, pues adelante, adelante, usted es el maestro, usted es aquí el mero mero, pues lo que usted diga, usted si cree que, pues adelante, pero como cuánto va a salir esto. Y obviamente que cuando ellos mismos o como todos nos damos cuenta que no conoce la persona ni jota, pues como decimos por ahí,
pues le clavamos el diente. Decimos, no, pues que las bujías, y pues, si ni sabemos ni qué son las bujías, y creo que ya muchos coches ya ni usan las bujías, fíjate hasta dónde llega la ignorancia del maestro, o como en las televisiones, en las de mis tiempos que usaban bulbos, y hoy los bulbos ya ni existen, creo, ya son reliquias, ya son cosas del pasado. Entonces a mí llego con alguien y me dice, no, pues que sus bulbos están fundidos, que no sé qué tanto, pues si no conozco nada de televisión, eso, pues me creo todo lo que me dicen. Entonces, como puedes ver, no es suficiente a veces que emisor, receptor hablen el mismo idioma, el mismo código, sino que se requiere que para que haya una buena comunicación, que emisor, receptor, pues tengan el mismo conocimiento. Por eso es importante, dentro de las técnicas que se manejan de la didáctica, pues sondear a nuestros grupos cuando son nuevos grupos, cuando apenas vamos a retomar los que nunca hemos estado con ese grupo. Yo voy a dar mate 5 y ellos vienen de mate 1, 2, 3 y 4. Y van a dar mate 5, pues quiero ver cómo andan en álgebra, cómo andan en trigonometría, cómo andan en esto, porque a lo mejor difícilmente van a entender lo que es mate 5. Y si voy a hablar de las estructuras socioeconómicas de México, voy a hablar del modelo neoliberal, sin antes hablar del modelo nacionalista revolucionario, o desarrollo compartido, o del desarrollo estabilizador, y qué presidentes eran dentro de este desarrollo estabilizador, quiénes eran dentro del desarrollo compartido, quiénes eran los neoliberales, pues comprenderás que mis alumnos están en la luna, mis alumnos simplemente no van a captar lo que estoy diciendo, ¿por qué? No tienen el antecedente. Entonces muchas veces dentro de las técnicas didácticas se manejan algunas, como son las de estas, las de preguntar, las de repaso y demás, para ver cómo se encuentran. ¿Qué caso tiene yo avanzar si mi alumno le está fallando los temas, el antecedente, porque no encuentran ellos la vinculación de una materia con otra, la importancia que es la vinculación entre las materias, entre los conocimientos? Entonces, esto es importante para que haya una buena comunicación. Si digo a los compañeros que ante el gobierno neoliberal pasó esto, pasó aquello, y no saben qué es el periodo neoliberal, o veces abarca, pues estoy hablando al aire, estoy hablando en otro idioma, estoy hablando en japonés, en árabe, porque aunque les esté hablando de estos temas, al no ubicarlos a qué me estoy refiriendo, pues quedan de A5. Si hablo de las castas sociales de la época colonial, y hablo de los mestizos, hablo de los criollos, hablo de los zambos, de los cambujos, y digo la desigualdad entre unos así y otros acá, y no recuerdan ni qué son los criollos, porque yo lo he vivido en los exámenes de Comipems, increíblemente no recuerdan qué es un criollo, o quiénes eran los criollos. A ver, jóvenes, ¿quiénes eran los criollos? Y difícilmente te lo llegan a contar. En fin, con esto de una idea, la importancia de que dentro de la comunicación y dentro de las clases de haber esa conectividad entre conocimientos y experiencia. Por eso usted bien lo sabe que durante, no sé todavía, pero en mis tiempos, si pasas a mate 2 y repruebas mate 1, hasta que pases mate 1, entras a mate 2 y te vas quedando rezagado. Si tu grupo pasa a mate 3 y tú no has pasado todavía ni mate 2 ni mate 1, pues te vas a seguir yendo rezagado. Y algunas, si no pasas mate 1, no vas a poder inscribirte porque todavía te queda mate 2 y te queda mate 3. Y ahí venían una serie de situaciones. Entonces, esto es muy importante, el contexto. Son las circunstancias o habilidades, ¿sí?, complementarias que deben tener los sujetos de la comunicación emisor y receptor para un mejor enlace o intercambio, como son el mismo semejante conocimiento y experiencia, a pesar de tener el mismo código o idioma. Un aspecto importante de la comunicación son las barreras de la comunicación. Las barreras de la comunicación son interferencias u obstáculos que impiden la buena transmisión del mensaje, por lo que no llegan a ser recibidos de forma adecuada, dando como resultado una comunicación deficiente o nula, incluso la recepción de un mensaje desvirtuado, sin sentido o inentendible, total o parcialmente.
El hecho de que dejemos a los jóvenes que escuchen su celular, que estén con el celular, pues no, eso no se le puede llamar libertad, ni se le puede llamar que es, pues que contrariamos su libertad, no. Venimos a un salón de clase. Algo que les digo a mis alumnos. Ustedes que les gusta el fútbol y que son bamboleros, porque luego se distingue quiénes andan ahí, que son buenos para el fútbol, llevan su balón y se ponen a presumir y no sé qué tantas cosas, pueden entrar al campo de fútbol y es un fútbol llanero, no está hablando de un fútbol profesional, con su celular. Pueden entrar sus auriculares oyendo música y jugando, aunque el árbitro están en un campo de tierra polvoso, los va a sacar. Entonces hay que ubicarlos, hay que hacerles ver lo mal que están. Si no puedes llevarte un celular al campo de fútbol, entonces ¿cómo puedes llevarte un celular al salón de clase? Un ejemplo más, cuando vas a una fiesta, llevas tus libros y en la fiesta, en plena fiesta, haces tu tarea. Pues no, porque no es el lugar donde tienes que hacer tu tarea. Es más, hasta tu mamá, que es la que te regaña, la que cada rato te dice que no haces la tarea, ese mismo día es la primera que te va a decir, no hijo, no hija, aquí no vienes a hacer tarea, aquí guárdame tus libros, pero guárdame tus libros y aquí no vienes a hacer tarea. Fíjate, la que se enoja, la que te regaña, la que te castiga por no hacer la tarea, ahora es la primera que está diciendo que no hagas tarea. Y no porque no quiere que la hagas, sino porque ella entiende, y cosa que tú no has entendido, que en una fiesta, en un salón, unos 15 años, lo que sea, no es el lugar adecuado para hacer tarea. Entonces, ¿cómo te atreves, o bajo qué argumento te atreves a llevar música a un salón de clase? Claro que cuando haces esto, pues ya sabes, los amantes que es que de la libertad, que es que los que quieren no sé qué tantas cosas, empiezan ahí con sus choros mareadores. Pero en fin, son cosas que hay que ir manejando, por eso yo no creo mucho en la escuela nueva, en la escuela que ya hemos comentado, usted ya me conoce. Creo que hemos cometido un error en dejar la educación en manos al 100% de la psicología. Yo estoy de acuerdo que la psicología debe de, la educación debe basarse en la psicología, pero no al tamaño y la magnitud como lo hemos dejado. Porque hay muchas de las consecuencias que hoy pasan. Las barreras de la comunicación son interferencias u obstáculos que impiden la buena transmisión del mensaje, pero que niegan a ser recibidos de forma adecuada, dando como resultado una comunicación deficiente o nula. Incluso la recepción de un mensaje desvirtuado, sin sentido o inentendible total o parcialmente. ¿Cuáles son los tipos o clases de barreras de la comunicación? Son muchas y aquí también hay una gran diversidad y no hay un punto claro sobre cuáles son estas y en qué consisten. Entonces, para efectos, insisto, de clase, para efectos de examen, vamos a manejar estas. Ya con el tiempo, usted con su criterio, con su experiencia, puede darlas por lo que usted quiera, porque usted va a ser maestro y tiene que tener su criterio propio. Son las barreras semánticas, las barreras físicas, las psicológicas, las fisiológicas, las administrativas o técnicas, las idiomáticas y las culturales. Desglosemos cada una de ellas para que entendamos cuáles son esas barreras que muchas veces se dan y se presentan dentro del aula. Debemos de tomar en cuenta para poder entender por qué a veces los alumnos no nos entienden o no tienen ese nivel de aprovechamiento que todos quisiéramos que lo tuvieran. ¿Cuáles son las barreras semánticas? Puede ser generado tanto por el emisor como por el receptor, tanto por el maestro como por el alumno. Aparece cuando las partes o sujetos utilizan el mismo código, el mismo idioma. Estas barreras semánticas aparecen cuando las partes o sujetos, maestro y alumno, utilizan el mismo código, el mismo idioma, pero no comprenden el significado de alguna palabra o no le dan el mismo sentido dentro del contexto, lo cual impide que alguna frase o incluso la totalidad del mensaje sea errónea. Por ejemplo, los tecnicismos, los neologismos, la polisemia, la denotación, la connotación, los sinónimos, los antónimos, las palabras homófonas, homónimas,
y parónimas y muchas cosas más. Esto te decía, no es lo mismo casar con S que con Z. Y sin embargo, ponemos que Pedro y Marta se casaron con Z. O ponemos que el cazador con S casó a un elefante y también con S, matrimonio a un elefante. Quedamos por hecho que sí se refiere a que casó con S, es que mató o que capturó al elefante. Y la polisemia, pues tú y yo recordemos, son las diversas connotaciones o diversos significados que puede tener una palabra según su contexto. Y un ejemplo muy sencillito, que creo que una vez lo manejamos en otras clases. Mi tía se llama Margarita y el día de su cumpleaños le regalé una margarita. Celebramos todos tomando cóctel margarita. La misma palabra margarita, margarita y margarita, pero según el sentido o el contexto de la oración, cambia completamente su significado. En el primer caso es nombre propio de una persona, en el segundo caso es el nombre de una flor, y en tercer caso es el nombre de una bebida alcohólica. Y si vamos a los tecnicismos, pues son las palabras propias de cada profesión, de cada carrera. El abogado habla del auto de formal prisión, el contador habla de los asientos contables, como si hablara de las sillas o de los sillones para sentarnos, cosas por el estilo. Y en fin, todo esto muchas veces puede provocar que el alumno, al no entender esta diversidad, porque obviamente cuando llevó español, odió el español, maldijo el español, no le gustó el español, y ahora vienen las consecuencias. Entonces vamos a hablar el mismo idioma, hablamos el español. Y si a eso le agregamos las desvirtuaciones o deformaciones del lenguaje, caló, caliche, jerigonza, los famosos regionalismos, los modismos, los extranjerismos y tantas cosas más, pues comprenderás que entonces se complica aún más la comunicación. Porque los jóvenes tienen su propio dialecto, ya no hablemos de idioma, su propia forma de expresión, su propia forma de decir las cosas, ¿sí? Y obviamente ellos entienden una cosa. Te pongo un ejemplo muy sencillo que me pasó a mí. Una vez les pregunté y les dije a unos jóvenes, oigan, déjame acordar cómo fue el asunto, ¿dónde está la compañera fulana? O si ya tiene rato que no la veo. Me dice, anda con su sugar. Pues entendí, con su novio, ¿no? Pues es un dulce, pues nuestro novio, nuestra pareja, pues es un dulce, es lo máximo que tenemos, etcétera, ¿no? Y así me la creí yo. No, me dijeron ellos que sí. Digo, anda con su novio, bueno, pues su razón tendrá, y ya sabrá si... Sí, es que anda muy feliz, muy contento y no sé qué tanto, ¿no? Hasta que no recuerdo cómo salió el asunto, pero resulta que el sugar no es tanto su novio, sino que es una persona adulta que anda con una jovencita, donde el viejito, la persona adulta, pues él sabrá cómo maneja la chava, pero pues le complace lo que un muchacho de generación no le puede dar. La lleva en coche, la lleva a unos lugares, le invita a comer buenas cosas, si no el chavito que nada le invita un refresquito, unas papitas. Entonces, esos son los sugar. Es decir, el sugar es una persona adulta que anda con una jovencita y pues mutuamente, no decir que se retroalimentan, o sea, apoyan. La jovencita pues teniendo dinero y teniendo cosas que difícilmente su novio de su edad le va a poder dar. Y el viejito, dada su edad, difícil va a tener una jovencita que pueda recibir caricias o XX situación por el estilo, ¿no? Entonces, como puedes ver, ellos entendían el término correcto de sugar, yo entendía por sugar, pues sí, un hombre o una mujer según el caso, pero pues el novio, creo que entendemos todos como un novio, y no, resulta que es una pareja o su pareja de mayor edad que la de esta jovencita. Entonces son las varas semánticas y el español tiene mucho de esto, y si alguna vez odiamos el español, si alguna vez hicimos el español, simplemente ahora los problemas vamos a vivir y los que están viendo los alumnos. Las barreras físicas están relacionadas con el entorno o ambiente donde se genera la comunicación. Se refieren al ambiente, al lugar donde nos encontramos, como son los ruidos, la falta de iluminación, los problemas con la línea telefónica, etcétera, etcétera. Quienes no hemos padecido este tipo, que no hay luz, que no hay laptop, que no hay proyector, que no hay
computadora, que no hay diapositivas, que no hay esto, que no hay aquello, ¿sí? O que estamos cerca de una fábrica y que el ruido y que el escándalo y lo que se escucha allá no permite oír al maestro, no, o que lo típico en las escuelas cuando hacen arreglos estando en clase, cuando va sin ofender, el albañil, el carpintero y empieza a pegar ahí las tablas o la pared, a tirar una pared para poner otra o lo que sea. Digo, todos hemos vivido esa amarga experiencia. O la clásica del turno nocturno cuando se va la luz, claro, que nos da mucho gusto que se ha ido la luz, pero cuando regresa, bueno, son cosas que nos pasan y que obviamente esto provoca pues una barrera, una interrupción en la comunicación, en el proceso. Yo bien inspiradote, bien motivadote como maestro explicando mi clase y de repente, gracias, nos va la luz. Y tarda en llegar, ya los alumnos inclusive ya están pensando en irse o ya les van a dar la salida. De repente llega otra vez la luz, pero pues ya la inspiración, la motivación, la musa que nos estaba inspirando ya se fue, etcétera, etcétera. En fin, son cosas que van a vivir o que se van a vivir en un momento determinado y que hay que tomar muy en cuenta para lo que viene siendo el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, la educación, que al final de cuentas no es sino más que una forma, una manera de cómo nos comunicamos los seres humanos. Y que para una buena comunicación pues, estamos analizando los elementos que deben de reunirse o llevarse a cabo para llevar a cabo la misma. Bien, jóvenes, terminamos por el día de hoy nuestras clases, nuestras videoclases. Nos vemos unos cuantos segundos en Zoom para aclarar cualquier duda, comentario, etcétera, etcétera, y ver lo de tus tareas. Nos vemos en unos cuantos segundos en Zoom.